Señor Jesucristo. Amén. Y el tema de hoy The teaching of today, es Yeshua es Elohim. Yeshua is Elohim. Yeshua es Elohim. Yeshua is Elohim. Amén. O como normalmente lo conocemos, Or as we normally know him, el Señor Jesucristo es Dios. the Lord Jesus Christ is God. Amén. El Señor Jesucristo es Dios. The Lord Jesus Christ is God. Es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. That's what we're going to be sharing Es que today. presten mucha atención. So pay attention. Vamos a estar viendo muchos textos We're going to go through a lot of para scripture comprobar este tema. to be able to show this teaching. Es bien importante que apunte las citas bíblicas It's very important that you write down the scriptures para que usted aprenda este tema so you can learn this y teaching podamos ayudar a alguien más. and we can help someone else. Hermanos, hoy en los últimos tiempos que estamos viviendo, Today in the last days in which we're in, hay un ataque directo a lo que es la deidad de Yeshua. I mean, there is a direct attack of who is Yeshua. El enemigo sabe el poder y la autoridad que hay en ese nombre, The enemy knows the power and authority that's within the name. y mientras se le reste poder y autoridad And as long as we arrest power and authority, o haya desconocimiento en este nombre, or there's no knowledge of el this, enemigo siempre tendrá ventaja sobre el pueblo de the Dios. enemy will always have advantage over the people. Entonces es importante que lo entendamos este tema. It's important that we understand Entonces, this teaching. unas terminologías que vamos a estar usando en este estudio We're going to be using some terminologies son estos nuevos nombres o títulos. of these names or El titles. único nombre de aquí es Yeshua. The only name here is Yeshua. Yeshua es el nombre de Jesús. Yeshua is the name of Pero Jesus. para que nos vayamos familiarizando con el nombre correcto. We can be familiar with the correct name. Acuérdense que Yeshua era hebreo, Remember that Yeshua was no era hispano. He was not Hispanic, Entonces no se pudo haber llamado Jesús. so his name could not have Él been se llamaba Jesus. Yeshua. His name was Yeshua. Amén. Y eso fue en un principio, nos quitaron ese nombre. And that is the main principle. They removed that name. Pero hoy se está restaurando todo eso. But today all of this is being restored. Entonces Yeshua es lo que conocemos en la Biblia como Jesús o Jesucristo. Es lo So mismo. Yeshua is what we know, maybe Amen. know as Jesus or Jesus Christ. Hay as otra the palabra same. que voy a estar usando que es la palabra Adonai. Another word that I'm going to be using is Adonai. Siempre en la Biblia se refiere a lo que es el Señor, a Jehová o al Creador o al Padre. It's referred to as the Lord or the Father. Es que siempre que está en la Biblia se refiere a esa terminología. It's always Amen. referring to that Y terminology. bueno, la palabra Elohim, que significa Dios. And Elohim, which means God. Elohim es Dios, simplemente. Elohim is God. Amén. Dios, la palabra Dios no es nombre, God is not a name. no es nombre, es un título. It's just a title. Amén. No es nombre. It's not a name. Cuando tú dices, voy a orar a Dios, So when you say I'm going to pray to God, es correcto, It's pero correct. necesitas decir a cuál Dios. but you need to mention which God. Porque hay muchos dioses. Because there's many gods. Obviamente cada quien de nosotros sabemos a cuál es nuestro único Dios. Obviously, we know who is our God. Amén. Eso está claro. That's clear. Pero la palabra Dios en sí But the word God no es itself nombre. is not a name. es un título. It's a title. Es como yo. Yo me llamo Moisés. My name is Francisco Moses. Yo me llamo Moisés. My name is Moisés. Pero mi hijo me dice padre. But my son will call me Pero dad. padre no es nombre. But dad is not Es my un name. título. It's just a title. Amén. Las hermanas me pueden decir pastor, maestro, So apóstol. the sisters or brothers can call me apostle, Son títulos. teacher. They're just titles. Amén. No es el nombre. It's not the name. Entonces se le puede llamar de diferentes formas. So it could be named in different ways. Pero nosotros tenemos que tener el conocimiento So entonces we need to have the knowledge del correcto significado de las and palabras the correct meaning of the words para saber a qué nos estamos refiriendo. to see what we are ¿Ven? referring to. Entonces la palabra Dios no es nombre, So the word God is not a es name. simplemente un título. It's just simply a Entonces vamos a title. estar hablando So we're gonna be del speaking. tema Yeshua es Elohim Yeshua is Elohim. o el Señor Jesucristo es Dios. Or Jesus Christ is God. Amén. Jesús es Dios. Jesus is God. Ese es el tema que vamos a estar viendo. That's the teaching we're going to be Présteme mucha watching. atención. Pay attention. No es que haya dos dioses. It's not that there's two gods. No. Es un solo Dios. Just one La God. palabra que se usa ahí en hebreo es Echad. The word that
that is used there is que Ihab. la vamos a estar viendo en otros estudios. We're going to be watching in other studies. Pero no es que haya Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y otros. No It's es not that así. there's God Father, God Son, and God Holy Spirit, and other gods. Es un solo Dios Just one God manifestado en diferentes formas. manifested in different ways. El mismo Dios, The same el God, mismo Elohim, the same Elohim, amén, se manifestó en diferentes formas, manifested in different ways. en diferentes facetas. Amén. Eso es lo que quiero que entendamos. That's what I want us to understand. Vamos a ir con la primera cita. Let's go to the first scripture, En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. the book of John, chapter 1, verse 1, Y el versículo 14 también. and verse 14. Saludamos a los hermanos de Abilene que nos están escuchando a través de la radio Sinaí. We bless all those in Abilene listening through the Sinai. Estamos en vivo aquí desde la Iglesia de Jesucristo, Efesios 2:20. We are live here from E220 Church. Y espero que este tema sea de mucha importancia para su vida. And we pray that this is very important to your life. Y se quiten muchas telarañas en los ojos de muchos And many ways are being removed para que lo entendamos. so we may understand. Alright, Juan 1:1. John 1. Vamos a nuestras Biblias, vamos a usar mucha Biblia, así es que ténganla en mano. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Y con esto empezamos. John 1:1 and also verse 14. Miren lo que dice. En el principio era el verbo, In the beginning was the Word, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. and the Word was with Elohim, and the Word was Elohim. Versículo 14. Verse 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. And the Word became flesh and pitched his tent amongst us. Y hemos contemplado su gloria, And we saw his esteem, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, esteem as of an only brought forth of a Father, lleno de gracia y de verdad. complete in favor and truth. Ok, analicemos este versículo despacito. Let's analyze this scripture very slow. Dice, en el principio. In the beginning, La palabra principio ahí in the word beginning, es Bereshit en hebreo, Génesis. is Genesis in Hebrew. El primer libro de su Biblia es Génesis. The first book of the Bible is Genesis. Juan está diciendo en el principio, John is saying in the beginning, ¿sí? Allá en in Génesis, Genesis, ¿sí? Está diciendo que la palabra, el verbo, is saying that the word, verbo es palabra, verb is word, tabar en hebreo, dice, la palabra era con Elohim the word was with Elohim, y la palabra era Elohim. and the word was Elohim. Amén. Escuchen bien esto, la palabra, The word, verbo, verb, la palabra era con Dios was with y God, la palabra era Dios. and the word was God. Amén. Eso cuando sucedió en Génesis. When did that happen? Al In Genesis. principio cuando Dios creó todas las cosas. In the beginning when God created everything. ¿Cómo las creó? Con el poder de la palabra. With the power of the word. Él solo dijo palabra y las cosas fueron creadas. He spoke the word and things were created. Hágase la tierra, hágase los árboles, Trees. produzcan los mares peces y The aves. seas produced Y las fish, cosas empezaron a funcionar. and things began to come forth. Bueno, el apóstol Juan dice The apostle que allá en el John said, principio in the beginning, esa palabra that word era con Dios y era Dios. was with God and is God. Pero mire el versículo 14. In the verse 14, Dice, y el verbo, la palabra, and the word se hizo hombre. became flesh. Se hizo carne, dice la otra versión. Another version says, La God palabra The word se hizo hombre. became flesh Se hizo carne y habitó entre nosotros. and abided with them amongst us. Todos sabemos que esta carne, este hombre, We know that this flesh, this man, es Yeshua. is Yeshua. La palabra de Génesis, The word of Genesis, ¿sí? 4000 años después se encarnó y vino a la 4,000 tierra years came to flesh and came to the y earth habitó entre nosotros.
and lived among Ese es us. el Señor Jesucristo. That's the Lord Jesus Ese es Christ. Yeshua. That is Yeshua. Amén. No es que haya esa palabra creado un segundo Dios. It's No. not that word created another La God. misma palabra, The same word el mismo verbo, se hizo carne. became flesh. ¿Me está entendiendo? We understand. Entonces, no está hablando para nada de dos dioses. It's not speaking Diferentes. of two different gods. ¿Me está entendiendo? En Bereshit, en Génesis, In Genesis, en el principio, in the beginning, Yeshua todavía no había nacido. Jesus was not yet born. Él vino 4,000 años más adelante aproximadamente. Approximately 4,000 years later. Entonces, en el versículo 14, So in verse del 14 versículo de Juan 1:1 of John 1:1 a Juan 1:14, to 1:14, ahí hay 4,000 años de historia. there's 4,000 years of history, Juan lo está resumiendo. which John is resuming. Y en el versículo 14 dice In verse 14, que la palabra se hizo carne, the word became flesh, se hizo hombre. became a Y todos man. sabemos que ese hombre es Yeshua. We all know that man is Amén. Yeshua. ¿Estamos entendiendo? Entonces no es que haya So it's not un segundo Dios, there's a second God. sino es el mismo Dios It's the same God manifestado ahora en carne. manifested now in the flesh. Ok, vamos a otra cita. Let's go to another scripture. Isaías 9:6. Isaiah 9:6. Isaías 9:6. El tema, hermanos, de la Trinidad en la Biblia no existe como doctrina. Escuchen bien It's esto. not the Trinity is not a doctrine. La mayoría de las The denominaciones majority of lo denominations, tienen como un punto doctrinal. they place it as a doctrine. Pero si nosotros aceptamos ese punto, But if we accept that, estaría contradiciendo muchos textos de las Escrituras. it will be contradicting many scriptures. Entonces la Trinidad como doctrina So Trinity en la Biblia in no existe. the Bible does not Es exist. más, el tema de la Trinidad The teaching of the Trinity viene de sus raíces de Babilonia, comes from the roots of Babylon, con Nimrod, con Semiramis, con Tamuz. with Nimrod and Tammuz. Esa es la Trinidad de las tinieblas. That is the Trinity of Y darkness. después se pasó a lo que es la Trinidad evangélica. Then it came crossed over to the Trinity. Pero which is ese sería otro tema, pero no es bíblico. But that's another teaching. It is Entonces, not biblical. Isaías 9:6, Isaiah escuche, 9:6. el profeta Isaías The prophet está Isaiah, profetizando mucho antes de que Yeshua viniera a la tierra. he's prophesying about Yeshua before he came to this earth. Entonces él dice, He said, porque un niño nos es nacido, For a child is born unto us, hijo nos es dado, a son is given unto y us, el principado sobre su hombro, and the rule is on his shoulder, y llamará su nombre admirable, and his name is called Wonder, consejero, Counselor, Elohim fuerte, Strong El, Padre eterno, Father of continuity, príncipe de paz. and Prince of Peace. Esta es una profecía mesiánica This is a messianic y prophecy. está hablando de que en un futuro vendría un niño. He's speaking of a future, there will be a Ese son, niño es Yeshua. and that son is Yeshua. Y a él se le llamaría admirable, consejero, Padre eterno, And he will be named Wonder, Counselor, Father, príncipe de paz. Prince of Peace. Pero dice Dios fuerte. But it also says the strong God. A ese niño se le iba a llamar Dios fuerte. That child was going to be called Escuche strong bien. God. Listen, Si yo veo if I read que Jesús that Yeshua es Dios, is God, pero por otro lado tengo al Padre también que es I Dios, also have the Father who is entonces God. aquí ya habría dos dioses. So there will be two gods. Y si yo acepto esta realidad, o mejor dicho, no es realidad, If I accept that sino una teoría, if I accept that theory, si yo acepto esta if teoría, I accept that theory, escuche bien, estaría contradiciendo los 10 mandamientos. it will be contradicting the Ten Commandments. Porque el Padre en los 10 mandamientos dice Because the Father in the commandment que says, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, you shall have no other gods before me. que solamente hay un solo Dios. Which means there's only Y hay one God. muchas citas In many scriptures, donde ese único Dios where the only dice God, que no hay otro Dios fuerte como Él, no existe. there is no other God strong like Him. Does not Entonces exist. no es que haya un segundo Dios, It's not that there's a second God. sino es que el mismo Dios But the same God llegaría el tiempo will come to the time donde se manifestaría en carne. when He
he will manifest in the flesh para hacerse humano como to nosotros, become a man like us. para que como humano poder redimir, mi hermanos, a su pueblo. Ya lo hemos visto eso. And he can redeem his people, and we have seen ¿Me this. está entendiendo? We understand. Entonces no es por ahí el camino de que haya un segundo Dios. So it's not that there's a second God. Isaías 35, 4 y 5. Isaiah 35. Isaías 35, 4 y 5. Verse 4 and 5. El profeta Isaías sigue hablando. The prophet continues to speak. Mire lo que dice. Look what he says. Decir a los de corazón apocado, So say to those with an anxious heart, esforzaos, be strong, no temáis. do not fear. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución, See, your Elohim comes with con vengeance, pago. with recompense. Elohim mismo vendrá Elohim, he is coming y os salvará. to save you. Escuchen bien la profecía. Listen close to the prophecy. Isaías está diciendo Isaiah is saying que debemos de predicarle a los que están tristes de that corazón, we should preach to those with an anxious a la heart, humanidad, mis to hermanos, the humanity que se encuentra pasando por depresiones y todo este cuento, that has gone through filtration and all this other que stuff, llegaría el tiempo that the time would come y le dice, no tengan that miedo, says, do not fear. he aquí viene nuestro Dios See, your Elohim con comes retribución. with vengeance. Es decir, le va a dar paga conforme a los hechos de cada uno. He's going to repay according to their acts. Elohim, Dios, Elohim, Dios God, mismo vendrá. God himself will come. Dios mismo vendrá. God himself will Y come. se está refiriendo que el que vendría era Yeshua. And he was referring to the one coming was Amén. Yeshua. No que vendría un segundo Dios, Not that another sino God was coming. el mismo y único Dios vendrá The same and one and only God y will os come salvará. and will save. La palabra salvar aquí es muy importante. The word save here is very important. El que viene salvará. The one that will come will save. Yo te pregunto a ti, I ask you, ¿quién te salvó a ti? who saved you? ¿Quién es nuestro Salvador? Who is our Savior? El único, The only one. el Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. Es el único Salvador. He's the only Él Savior. vino y murió en la cruz He came and died on the para cross redimirnos. to redeem us. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo la profecía. That's what the prophecy is saying. Que Él vendría y nos salvará. That he will come and save Pero us. mire el versículo But 5. look at verse 5. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, Then the eyes of the blind shall be opened, los oídos de los sordos se abrirán. and the ears of the deaf will be opened. Cuando venga ese Dios a salvarnos, When that God comes to save us, va a haber milagros, there's going to be va a haber miracles. sanidades. There's going to be healing. ¿Cuándo se cumplió esto? When was this fulfilled? Cuando Yeshua estuvo en la tierra. When Yeshua was on the earth. Entonces se estaba refiriendo al Señor He Jesucristo. was referring to the Lord Pero Jesus Christ. el punto dice, Dios mismo vendrá. But the point is that God himself Dios will come. mismo vendrá. God himself will come. No que venga otro Dios. Not that another God ¿Me, will me come. está entendiendo? We understand. Es decir, el lenguaje tenemos que We entenderlo need to understand the language para poderlo comprender y explicarlo mejor. to be able to understand it and explain it Porque more. ahí es donde cabe, hermanos, y el enemigo toma ventaja Because that's what the enemy takes advantage y nos roba, hermanos, la verdadera deidad de Yeshua. and robs us of the true Amén. truth of God. Ok, Jeremías 23, 5 y 6. Jeremiah 23. Versículos 5 y 6, miren lo que dice. Jeremiah 23 verse 5. Otro profeta hablando. Another prophet speaking. He aquí vienen días, See, the days are coming, dice Adonai, declares Elohim, en que levantaré a David renuevo justo. when I shall raise for David a branch. El profeta of righteousness. Jeremías está profetizando The prophet Jeremiah is prophesying que de la descendencia del rey David that from the descendants of King David, iba a sacar un renuevo.
o renuevo, was going to come out, was o going to bring forth retoño, a branch, o descendencia, a descendant, para que mejor me entienda. so we can understand. ¿Ok? Y ese renuevo sería justo. And that branch is going to be Y righteous. esa descendencia o descendiente de David And that descendant of David reinará como rey, will reign as a king, el cual será dichoso. will be wisely. Y este descendiente de David And the descendant of David hará juicio y justicia en la tierra. shall do right ruling and righteousness in the earth. Esto todavía no se cumple. This is not yet Se va a fulfilled. cumplir en la segunda venida de Yeshua a la tierra. It's going to be fulfilled in the second coming of Versículo Yeshua. 6. Verse 6. En sus días, escuche, In his será salvo Judá, Judah shall be e saved, Israel habitará confiado. and Israel will dwell safely. Y este será su nombre con el cual le llamarán And Dios this de is his name, justicia nuestro. whereby he shall be called Yah, our righteousness. ¿Cómo se le llamaría a Yeshua? How is Yeshua going to be Dios named? de justicia nuestro. Yah of righteousness, or God of our righteousness. Elohim de justicia. Elohim of Es righteousness. decir, a Yeshua Yeshua también se le llamaría Dios. will be called God. Amén. Mire, Juan hablando también en Juan 10:30. John in John 10:30. Jesús, Yeshua hablando, Yeshua speaking, dice, Juan 10:30. John 10:30. Yo y el Padre uno somos. Eso es Ejá. Yo, dice Yeshua, yo y el Padre uno somos. I and the Father are one. No dice que son dos, It's not saying that they're two. es uno. It's one. Hermanos, esto tiene que estar bien claro. This has to be very clear. Porque si nosotros seguimos confiando, creyendo, Because if we continue to trust de que and son think dos, that they're two, hermanos, esa doctrina no es bíblica. that doctrine is not biblical. Amén. Pregúntate esto en tu mente, pregúntate. Ask yourself this in your mind. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? How many thrones is there in heaven? ¿Cuántos tronos hay en el cielo? How many thrones are in heaven? Si fueran dos, If there were two, habría dos tronos, it would be two. ¿cierto? Pero no es así, hermanos. It's not like that. Yeshua mismo está diciendo Yeshua himself is que saying, Él y el Padre son uno. I and the Father are one. Con este texto tan sencillito, With this simple si scripture, yo soy honesto if I'm honest, y yo amo a mi Dios and I love y my yo God, quiero obedecerlo, and I want to obey yo no Him, tengo por qué inventarme otras cosas. I have no reason to Yo invent tengo que something creer else. en lo que Yeshua está diciendo. I have to believe what Yeshua is Y saying. Yeshua está diciendo And Yeshua is que saying Él y el Padre son uno. that him and the Father are one. Punto. Period. Con este texto, si yo soy honesto, no tengo por qué buscar If I'm honest, I don't have to search para contradecir este texto. to contradict this scripture. Yo y el Padre uno somos. I and the Father are one. Amén. Isaías 43, 10 y 11. Isaiah 43, 10 and 11. Isaías 43, 10 y 11. El profeta Isaías sigue hablando y profetizando y miren lo que dice. Look what the prophet Isaiah continues to say. Ustedes son mis testigos, You are my witnesses, dice Adonai, declares y mi Adonai, siervo que yo escogí, and my servant whom I have chosen, para que me conozcan so that you know y crean and y believe entiendan and que understand yo mismo soy. that I am He. Escuchen, antes de mí no fue formado Dios, Before me there was no God, ni lo será después de mí. nor after me there is none. Versículo 11. Verse 11. Yo Adonai, I am y fuera de mí no hay quien salve. and besides me there is no Savior. Es contundente esa escritura. This is very deep. Aquí está hablando, hermanos, Adonai. Adonai Como is tú lo, speaking here. el Padre, el Señor, Jehová, el Creador, como tú lo quieras The llamar. Father, the Lord, Jehovah, as you want to call Él es him. el que está hablando. He's the one that's Y speaking. Él está diciendo And he is saying, que fuera de Él no hay otro Dios. outside of him there is
is no other God. No lo fue formado antes que Él, Nothing was formed before ni lo him, hará después de Él. nor there will be after him. ¿Me está entendiendo? We understand. Yo, Adonai, dice. I, Adonai. Y luego mire lo que termina el versículo 11. And look what verse 11 says. Fuera de mí no hay quien salve. Besides me, there is no Savior. A ver, espérame, ¿cómo está aquí el asunto? Te vuelvo a la pregunta. I ask the question. ¿Quién te salvó a ti? Who saved you? Yeshua. Entonces, Yeshua. ¿por qué aquí Adonai está diciendo que Él fuera de Él no hay otro Salvador? Then how come Adonai is saying outside of him there is no Savior? Yuhu. No es que se contradiga, It's no, not that he's es que es el mismo because it's the same. en su faceta ahora de salvación. I mean, within ¿Me him está there is entendiendo? salvation. No es que haya un Padre en el cielo, el Señor Father Jesucristo colgado en la cruz The Lord Jesus y el Christ Espíritu on Santo paseándose en la tierra. No es the así. Spirit abiding on the earth. It's not like Y no that. estoy diciendo que no exista, I'm not saying it does not exist, pero no como se nos ha enseñado. but not like the way it's being taught. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo God Father, God Son, y un solo Dios verdadero. and one true God. Entonces ya son 4. Now there's 4. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y un Dios verdadero son 4. ¿Me está entendiendo? We understand. No es así, mi Not hermano. like that. Tenemos que ir entendiendo las escrituras. Entonces, ¿quién es tu Salvador? Who is your Yeshua. Savior? Yeshua. Entonces, Adonai está diciendo que fuera de Él no hay quien salve. Adonai is saying outside of him there is no Savior. Entonces, ¿quién me salvó a mí? ¿Yeshua o Adonai? Yeshua or Es Adonai. el mismo. It's the same. El verbo se hizo carne. The Word became flesh. Dios, el que creó todas las cosas con el poder de su With palabra, the power of his Word, a Él, him, en su infinita misericordia, in his y infinite porque mercy, a Él le pareció, because it pleased porque him, a Él le dio la gana, that's what he wanted to se do, hizo carne. it Punto. became flesh, period. ¿Amén? Así, sencillo. It's like that, simple. Me dio la gana de hacerme carne y punto. It would please me ¿Y to quién become soy flesh, yo period. para cuestionar las decisiones de Él? And who is man to question his decisions? Amén. Seguimos avanzando. Let's advance. Apocalipsis 3:14. Revelation 10:14. Pregunta. Yo ya enseñé una serie de Apocalipsis. I already taught a series of Pregunta. Revelation. ¿Quién fue el que le dictó a Juan el Apocalipsis? Who was it that Yeshua. gave John? Entonces el Señor Jesucristo So the Lord Jesus es Christ el que narró a Juan Apocalipsis. is who influenced John. Eso lo dice Apocalipsis Revelation. 1. Ok, miren lo que dice entonces. Apocalipsis 3:14. Revelation. Jesús le está diciendo a Juan: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Adonai dice esto. The beginning of creation of Elohim says this. Yeshua, Yeshua, escuche bien, Yeshua se está diciendo a sí mismo, he is telling himself, se está autonombrando él mismo, he's naming himself, y él está diciendo, he is saying, el principio de la creación dice esto. the beginning of creation of Elohim says Espérame, this. ¿cómo que el principio de la creación? What do you mean the beginning Si of Jesús creation? apareció hace 2000 años para nosotros. If Jesus was only born 2,000 years Para ago, Juan, para este entonces, habían pasado como 75 años. for John, by this moment, 75 years have gone by. Pero aquí está diciendo el principio de la creación. In the beginning of creation, Es decir, Bereshit, principio, Génesis, otra the vez. word Genesis, once again, El verbo, allá, la palabra. ¿Ven? Jesús está diciendo Yeshua is saying, el principio de la creación de Adonai dice esto. of creation of Elohim says this. Esto es bien interesante, mi hermano, Very interesting. porque Jesús se está autodescribiendo a sí mismo. Because Yeshua is auto-naming himself. Dice, el principio de la creación dice esto. The Analice esa beginning of frase. creation says this. Principio de la creación. Beginning of creation. Sabemos que en Génesis al principio Dios creó todas las cosas. We know in the beginning in Genesis, Ese es God el created principio. everything.
That's the beginning. Pero él está diciendo el principio de ese principio. But he's saying the beginning of that Es beginning. decir, antes de ese principio ya existía un principio. Before that beginning already existed. Y ese es Yeshua. And that was Yeshua. Antes de que existiera nada, Before anything existed, ya existía él. he already existed. ¿Me está entendiendo? We understand it. Bueno, ese principio del principio dice esto. That beginning of beginning says O this. sea, Yeshua. Yeshua. Entonces Yeshua, para nosotros, Yeshua for apareció us hace 2000 años. appeared 2,000 years Pero ago. él está diciendo, antes del principio yo ya existía. Before the beginning already existed. ¿Cómo está aquí? How is that possible? Es que no, es que es el mismo. It's the same. El que creó todas las cosas. Who created everything. No hay otra explicación. There's no other Más que es explanation el mismo. but the same. Mateo 28, 18. Matthew 28:18. Mateo 28, 18. Matthew 28:18. Miren lo que dice. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: And Yeshua came up and spoke to them, saying, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All authority has been given to me in heaven and on earth. Toda potestad, All authority. toda autoridad All me authority es dada en el cielo y en la tierra. has been given A ver, to me espera. in heaven and on Analiza earth. esto. And analyze this. Yeshua dice Yeshua que a said él le fue dado it was given to him toda autoridad all en el authority cielo y en la tierra. in heaven and on A earth. ver, espérame, entonces ¿dónde queda Adonai? Then where's Adonai? Miren, en Isaías 42:8, In Isaiah 42:8, comparemos Isaías 42:8, let's compare Isaiah 42:8 conectémonos con Mateo 28:18. with Matthew 28:18. Isaías 42:8 dice: Isaiah 42:8 Yo says, soy Adonai, I am Adonai. ese es mi nombre. That is my name. No entrego a otros mi gloria, I do not share my ni mi glory, alabanza a los ídolos. nor my praises to Es the decir, idols. Adonai está diciendo: Adonai is saying, no le entrego a nadie la gloria mía. I give no one else my Pero glory. ahora aparece Jesús y dice: But Jesus yo has tengo toda given. autoridad en el cielo y en la I tierra. have all authority on heaven and on Y earth. Adonai dice: yo no se la doy a nadie. And Adonai says, I give it to no one. Pues ¿cómo está este asunto? So how is this? How is this? ¿Me entienden? No, no es que se contradiga. It's not that it's Es contradicting que es el itself. mismo Dios Because it's the same manifestado God en carne. manifested himself. ¿Me están entendiendo? Dale fuerte ese aplauso And al he Señor. manifested himself. Alright, seguimos. Colosenses 2:9. Colossians Colosenses 2:9. 2:9. El apóstol Pablo también habla de esto. Apostle Paul also speaks of this. No nomás los profetas lo profetizaron, Not only did the prophets, sino ahora los apóstoles también están confirmando la profecía. but now the apostles are confirming the prophecy. Dice, porque en él, Because in him, en Yeshua, in Yeshua, habita dwells corporalmente toda la plenitud de la deidad. all the completeness of Elohim, Toda la plenitud de la deidad. all of Elohim. ¿Qué es toda la plenitud de la deidad? What does it mean, all the completeness of Elohim? Todo es todo. Deidad. ¿Qué es la deidad de Yeshua o de Adonai? Es todo lo que Él es. What is the completeness of Adonai? Exacto, es toda su esencia, su sustancia, His substance, su magnificencia, His magnificence, su autoridad, His authority, sus cualidades espirituales, His spiritual qualities, su omnipresencia, His su omnipresence, omnipotencia, etcétera, His etcétera. all power, etc. Todo en Él, en Jesucristo All habita of him in Yeshua abide. toda la plenitud de la deidad de Adonai. All the completeness of Entonces Adonai. en Yeshua también es omnisciente, So Yeshua is also omnipresente. omnipresent. En Él habita corporalmente, en su cuerpo In him habita toda la plenitud de la deidad del Padre. all the completeness of the Father. Es decir, lo que es el Padre es el Hijo. In other words, who the Father Lo que is the está en Father. el Padre está en Él. What's in the Father is in him. ¿Me está entendiendo? Are we understanding? ¿Amén? Lo que hace el Padre lo puede hacer Él. What the Father does, Lo he also mismo. ¿Me está entendiendo? do. We understand. Porque en Él habita
corporalmente toda la plenitud de la deidad. Because in him dwells all the completeness. Esa palabra deidad es la que hay que entenderlo. We need to understand Y lo it. vamos a estar viendo más adelante los viernes. We're going to see this on Fridays. Colosenses 1, 16 y 17. Colossians 1. Colosenses 1, 16 y 17. Miren lo que dice. El apóstol Pablo hablando The Apostle Paul speaking. de Yeshua, del Señor Jesucristo. Dice, porque en Él, Because in him, o sea, en Yeshua, in Yeshua, fueron creadas todas las cosas. were created all that Las are in que the hay en heavens, los cielos, that are in the heavens, las que hay en la tierra, on the earth, visibles e invisibles, visible and sean invisible, tronos, whether thrones sean dominios, or rulerships, sean principados, or principalities, sean potestades. or authorities, Todo fue creado por medio de Él y para Él. all have been created through him and for him. A ver, espérame. ¿Cómo que Yeshua creó todo? How is it that Yeshua created Si everything? Yeshua apareció hace 2000 años. He just appeared 2,000 years ago. Y las cosas fueron creadas casi hace 6000 años. And everything was created over 6,000 years ago. Mucho más. Or even more. Amén. Entonces, ¿cómo está aquí? So how is this? Versículo 17. Verse 17. Él es antes de todas las cosas. And he is before all. ¿Cuáles cosas? What all? Las que acaba de mencionar en el versículo 16. Everything that he mentioned in 16. Él es antes de todas las potestades. He is before all Él principalities. es antes de todos los dominios y principados. He is before all rulerships and Él authorities. es antes de las cosas visibles y He is invisibles. before all visible and Él es invisible. antes de todo lo que existe en la tierra y en los He cielos. is before everything that exists in the heavens and the Él earth. es antes de todas las cosas creadas. He is before everything created. Y todas las cosas creadas subsisten por medio de Él. And in him all hold together. Amén. ¿Quién sostiene las cosas creadas? Él. Who sustains everything? Se está, He does. se está refiriendo a Yeshua. He's referring to Yeshua. Porque es el mismo. Because he's the same. No es que haya, hermanos, un segundo Dios o que se esté contradiciendo la escritura. It's not that there's another God or the scripture. Pablo lo explica de esta manera. Paul explains it this Y way. es donde nosotros tenemos que entenderlo. And this is what we need to understand. Es clave y es fundamental que entendamos estos temas. It's key and fundamental that we Porque si understand. no los entendemos, Because we don't understand it. de este tema se derivan otros puntos doctrinales erróneos también. You can go and follow other false doctrines. Por ejemplo, el bautismo en los 3 títulos For example, the baptism. nace de la mala interpretación de la deidad de Yeshua. It comes from the misinterpretation Y tampoco es of who correcto. Yeshua is, and this is incorrect. Amén. Ok, seguimos. Primera de Juan 4, 2 al 3. 1 John. Primera de Juan 4, 2 al 3. 1 John 4, 4. Mire lo que dice. El apóstol Juan hablando. En esto conocer el espíritu de Adonai. Escuchen bien esto, hermano. By this you know the spirit of Elohim. Dice, conozcan al espíritu de Adonai. To know the spirit of Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Adonai. Every spirit that confesses that Yeshua, Messiah, has come in the flesh is of Elohim. Escuche, todo espíritu humano, Every human spirit, para que mejor lo interpretemos y lo apliquemos a so nosotros, that we can apply it to us. porque también está hablando de otros espíritus. Because it's also speaking of Pero a other nosotros no spirits. nos interesan los otros espíritus. But we are not interested in the other Nosotros nos interesan los espíritus humanos, nosotros. spirits. We are interested in us. ¿Ven? Ok, todo ser viviente, todo humano, pues, Every being que confiesa that que confesses Yeshua vino en carne, that Yeshua has come in the el flesh, Espíritu Santo está en él. the Holy Spirit is within them. Es decir, It's to say, escuchen bien, está hablando en la carta de Primero de Juan. is speaking in the letter of 1 Pero es el John. mismo escritor que escribió Juan 1:1. It's the same writer that Y versículo wrote John 14. 1 and verse 14. ¿Amén? Entonces, lo que Juan está diciendo, What John is saying, todo ser humano que confiese everyone who confesses que Yeshua that Yeshua, es el verbo que se hizo carne, the word that became que flesh, es el mismo
entre There nosotros. was a man that El came up by Espíritu us. Santo está ahí. The Holy Spirit is there. Versículo 3. Verse 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne, And every spirit that does not confess that Yeshua Es Messiah decir, has come in the flesh, el que niega esta verdad, whoever denies this el que truth, contradiga lo que Juan está diciendo en Juan 1:1, whoever contradicts what John says in John 1:1, dice, no es de Adonai. is not of God. Y este es el espíritu del antimachías. And this is the spirit of the anti-Messiah, Este es el espíritu del anticristo, the spirit of Antichrist, el cual vosotros habéis oído que viene which you heard that is coming y que ahora ya está en el mundo. and now is already in the world. Mire, Juan está diciendo aproximadamente 2000 años atrás Approximately 2,000 years ago, que el espíritu del anticristo ya estaba en la tierra. that the spirit of Antichrist was already Y out el there. espíritu del anticristo And the spirit of iba a Antichrist influir en los espíritus humanos was going to influence para que negaran la deidad de Yeshua. so that they would deny the reality Entonces, of todo Yeshua. espíritu humano So every que spirit niegue la deidad de Yeshua, that denies the reality of Yeshua, no está el Espíritu Santo en the él. Holy Spirit is not within them, Está el espíritu del anticristo. but the spirit of Antichrist. ¿Me está entendiendo? We Entonces, si alguien no confiesa esto, If someone does not confess o alguien cree or someone believes que el Padre es un Dios y que el Hijo es otro Dios, that the Father is one God and the está Son is one negando God, la deidad de Yeshua. they're going against the reality Por of lo tanto, no Yeshua. está el Espíritu Santo en él. Therefore, the Holy Spirit is not within Está el them, espíritu del anticristo. but the Spirit No of lo digo Antichrist. yo. I'm not saying Lo está this. diciendo el apóstol Juan. The Apostle John is saying this. Yuhu. No se peleen conmigo. Don't get mad at me. Yo no lo estoy diciendo. I'm not saying this. Peleese con Juan. Go Amén. All right. Primero Timoteo 3:16. Este versículo es clave para entenderlo todo. 1 Timothy 3:16. Y voy cerrando. And we will conclude. Primero Timoteo 3:16. 1 Timothy 3:16. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo Paul now speaking to Timothy y le dice, and says, e indiscutiblemente, and beyond all question, párate, no sigas leyendo. Indiscutiblemente. and beyond all question. ¿Qué es indiscutiblemente? And what is the beyond all question? Exacto, te está diciendo, párate y no discutas este tema. Do not argue against this. ¿Y cómo está hoy en día el cristianismo? And how is Christianity Discute, today? discute estos temas. Always arguing these. Pablo dice, no discutas. Paul is saying, do not discuss Indiscutiblemente. beyond all question. Grande es el misterio de la piedad. The secret of reverence is great. Es decir, hablar de la deidad de Yeshua es un misterio. In other words, to speak the reality of Y Yeshua no cualquier is misterio, dice, es grande. a big mystery. Grande es el misterio. Great is this mystery. Entonces, ¿qué es un misterio? What is a mystery? Algo que existe pero que todavía no se revela del todo. It's something that exists, but it's still not relieved and complete. Algo como que está ahí pero como que se deja ver y como que a la vez no se deja ver, It's ¿cierto? something that exists, but it's unseen and sometimes Como unseen. que sabes que existe pero no lo entiendo del todo. It's knowing that something exists, but not understanding it Bueno, completely. ese es el misterio de la deidad de Yeshua. That is the mystery of the reality of Yeshua. Pero Pablo te dice no discutas, And Paul is saying, do not porque es discuss. un misterio. This is a Y mystery. los misterios, para poderlos entender claros, The mystery to understand it se clearly. necesita de la revelación del Espíritu Santo. The Holy Spirit is needed for the revelation. Entonces, si leo el texto anterior, Now read the scripture. la pregunta aquí sería, The question would ¿está el be, Espíritu Santo o está el Espíritu del Anticristo? is the Holy Spirit there or the spirit of the Antichrist? Amén. Grande es el misterio de la piedad. The secret of reverence Y is lo great. dice. Then it says, Adonai fue manifestado en carne. who was revealed in the flesh. Dios se hizo carne. God became flesh. Pablo está diciendo lo mismo que dijo Juan en 1:1. Paul is saying the same thing that John said in John 1. Lo mismo, con otras palabras. The same thing, but in other words. Dios se hizo carne. God became Se revealed flesh. manifestó en carne.
who was revealed in ¿Qué flesh. es una manifestación? What is a manifestation? Escuche bien, porque esa es la palabra clave, manifestarse. Because that's the key word, No es que Dios haya creado un segundo Dios, It's no. not that God created another. El mismo Dios se manifestó en carne. The same God manifested. El mismo y único Dios se manifestó en Espíritu Santo. The one and only God manifested. El mismo y único Dios se manifestó en una zarza en fuego a Moisés. The same God and only God became a burning El bush. mismo y único Dios que existe se manifestó a través de un ángel a Abraham. The same and only God became an Es angel. decir, that el manifested único Dios que before existe Moses. se manifiesta como Él quiera. He will manifest as he pleases him. ¡Yuhu! ¿Amén? Y a Él le plació And it pleased him en su pura soberanía, in all sovereignty. en su soberanía, In his le sovereignty. plació manifestarse en carne. It pleased him to Me hago hombre, manifest. punto. I will make myself man. Amén. Y luego sigue diciendo, And it continues to say, esa manifestación en carne the one manifested in fue flesh justificada en el Espíritu, was declared right in fue spirit, visto por los ángeles, was seen by the messengers, predicado a los gentiles. Was ¡Yujú! proclaimed Por eso among the estamos nations. aquí. Creído en el mundo was y believed on the recibido world, arriba en gloria. and was taken up in Dale the fuerte el spirit. aplauso a Yeshua. Give the Lord a praise. El único Dios que existe en la tierra, The only God that exists, el creador de todas las the cosas, creator of everything, ese es Jehová. He is Genesis. A él en su soberanía le In his plació sovereignty, it pleased him hacerse humano to become y man venir a la tierra, and to come to this habitar earth entre nosotros, and abide among us, vivir con nosotros abide with para us, poder redimir a la humanidad to be able to redeem del humanity. pecado en el que se encontraba. Gracias a eso, tú y yo estamos aquí en esta hora. Dale fuerte el aplauso a Yeshua. And give the Lord a praise. Amén. Hermanos, esa es la parte de la deidad de Yeshua. That is the reality of Yeshua. Mire, primera de Timoteo 1:17. 1:17. Primera de Timoteo 1:17. 1 Timothy 1:17. Por tanto, Therefore, el Rey eterno, the eternal King, el Rey the eterno, eternal King, escuche, Rey eterno, eternal King, no muere, es eterno. eternal. Pero como si Yeshua sí murió, But if Yeshua died, pero aquí dice Rey eterno. but here it says eternal Escuche King, bien, inmortal, immortal, invisible, invisible, único Dios, only God, sea el honor, be the honor, la gloria, por los siglos de los siglos, amén. forever and ever, amen. ¿A quién se está refiriendo aquí? Who is it referring Pablo, a Yeshua, to Yeshua. y está diciendo que es eterno. And he's saying that he's eternal. Pero ¿cómo si Yeshua murió? How is this possible? Sí, pero la noticia es que también resucitó. But the news Y is está that he vivo also sentado a resurrected. la diestra del Padre, And dice la he is Biblia. alive and sitting at the right hand of the Father. Amén. Me faltan. ¿Tengo tiempo? Ok, seguimos avanzando un poquito más. Let's advance. Juan 3:13. John 3:13. Juan 3:13. John 3:13. Dice, nadie ha subido jamás al cielo, No one has gone up to heaven, sino el que descendió del the cielo, one who el descended Hijo del Hombre. the Son of Man. ¿De dónde vino Yeshua? Where Del did Yeshua cielo. come? Hebreos 1:3. Hebrews Me voy 1:13. rapidito para ya cerrar este punto y no queda medias. Hebreos 1:3. Hebrews 1:3. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Adonai, la fiel imagen de lo que Él es, Who being the brightness of his steam and the exact representation el of que his substance, sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. and sustaining all by the word of his power, Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, having made a cleansing of our sins, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. through himself sat down at the right hand of the greatness on high. Yeshua es la misma imagen y sustancia del Padre. Yeshua is the same substance of the Father, Y está sentado en la autoridad en el cielo. and he's sitting in authority in heaven. Escuchen bien esto. Listen to this. Dice, está sentado a la derecha de la majestad de las alturas.
sat down at the right hand of the greatness on high. Para nosotros derecha es esto, la derecha y For la us, izquierda. this is right and this is Y left. de la mala interpretación de estos textos, In the misinterpretation of the nos scriptures, imaginamos en el cielo que hay dos tronos. we imagine on heaven that there's El two trono thrones, del Padre, the throne of the Father, ¿sí? Y que Yeshua está en un segundo trono a la derecha. and that the Yeshua is at No, another throne. on no the se right. refiere a It's eso. not referring to Se that. está refiriendo a la autoridad. It's referring to authority. Está sentado en la autoridad del He's sitting Padre. at the authority of the Father. Hebreos 1, 6 y 8 Hebrews 1, 6 and 8. dice, además, al introducir a su primogénito, When he again brings the firstborn es in, decir, Adonai, Adonai introduce a su primogénito Yeshua introduces the firstborn Escucha Yeshua. bien. Listen, en el mundo, o sea, la tierra. into the world. Adonai dice He says, que lo adoren todos los ángeles. let all the messengers or angels worship. Y versículo 8 dice, And verse 8 pero says, con respecto al Hijo dice, but to the Son he says, tu trono, your oh throne, Adonai, oh Adonai, pertenece por los siglos de los siglos. is forever and ever. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. And the scepter of straightness is the scepter of your reign. El Padre Adonai, The Father cuando Adonai, introduce a su Hijo primogénito Yeshua his Son, his firstborn, a la Yeshua, tierra, on the le earth, dice, ángeles, he says, angels, adórenlo. worship him. Ay, espérame, ¿cómo que lo adoren a él? Wait a minute, what do you mean worship him? Si la Biblia misma dice que no te harás imagen ni ídolos You shall not worship any y other que él no God. daría su gloria a nadie más, He does not share his glory with no one else. que él no reconocería que a nadie más se le adore más que a él, That he will, that no one, nothing else be worshipped but him. porque ahora la gloria de él se la dice que la adoren a Yeshua. And now why is he saying to worship Yeshua? Es que es el mismo. It's because he's himself. Segunda de Pedro 1:1 dice, 2 Peter 1:1. segunda de Pedro 1:1. 2 Peter 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua, a los que por la justicia de nuestro Adonai y Salvador, Yeshua, han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Qué dice Pedro aquí? What is Peter saying? Pedro está diciendo Peter is saying que Yeshua that Yeshua es Adonai is Adonai y Salvador. and Savior. Amén. Y termino con esto. And I end with this. Primera de Juan 5:20. 1 John 5:20. Primera de Juan 5:20 dice, también sabemos que el Hijo de Adonai ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Elohim verdadero. Y estamos en el verdadero con su Hijo, Yeshua. Este es el Elohim verdadero y la vida eterna. And we know that the Son of Elohim has come and given us an understanding so that we might know the true one. And that we are true one, his Son Yeshua Messiah. This is the true Elohim and everlasting life. Yeshua es el Dios verdadero Yeshua is y the estamos true en el verdadero. and we are in the true. Lo dice el apóstol Juan. The Apostle John. Yeshua y es la vida eterna. And he is everlasting life. Bendiciones, mis hermanos. Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso Give the Lord praise. a